Listo. O sea, ya grabé una parte, la primera parte la subí ya a la nube y lo otro Perfecto. se está grabando ahorita. Ok, Listo, disculpe. entonces, hablábamos el control de, de las enfermedades infecciosas, ¿ok? Que necesitamos la cadena epidemiológica para saber si las enfermedades son controlables o no. Entonces, puedo tener enfermedades que son erradicables, es decir, que las puedo erradicar de la faz de la tierra, enfermedades que son susceptibles a eliminación, como el polio en las Américas, y enfermedades que solo son controlables, como muchas parasitosis, entre ellas las parasitosis intestinales principalmente. Bueno, y muchas otras. Evidentemente que lo que queremos es erradicar las enfermedades, pero como es un proceso, mientras no sea posible, pues uno va buscando como la mejor opción, de acuerdo a cómo estemos a nivel mundial. Entonces, los tipos de medidas de control. Voy a tener que pueden estar dirigidos al hospedero definitivo, que puede ser igual al reservorio o no, o pueden estar dirigidas al reservorio, pueden estar dirigidas al ambiente, o pueden estar. No, ajá. Y el objetivo es, evidentemente, de cualquiera de estos para poder llegar a los niveles de control es interrumpir la transmisión. ¿Ok? Entonces, voy a tener, si tengo mi triada, que es agente etiológico o agente causal, medio ambiente y hospedador susceptible, voy a tener entonces, la fumigación es un método que trabajaría sobre el medio ambiente. Las vacunas actúan sobre el huésped susceptible porque lo hace que deje de ser susceptible. Eh, Darle tratamiento al hospedador susceptible, pues actúa sobre el agente etiológico directamente, eliminando al agente etiológico. Y así terminamos la parte de cadena epidemiológica. Y ahorita vamos con las generalidades de los helmintos. ¿Ok? Entonces aquí lo que vamos a hablar es de el primer grupo de parásitos que vamos a ver en parasitología. Dijimos que la parasitología se dividía en helmintos y protozoarios. Y ahorita vamos a empezar todo lo que es la parte de helmintos. ¿Ok? Y la forma en la que está diseñada la asignatura es empezar desde los helmintos más fáciles de estudiar o más sencillos para después estudiar los que son más complicados. ¿Ok? Entonces, la helmintología viene de helmis, que significa verme o gusano, que es la ciencia que tiene por objeto el estudio de los gusanos o vermes, y su relación con el humano, por supuesto, con el hospedador. Todo esto que ustedes están viendo acá son gusanos. Hay diferentes tipos. Entonces voy a tener gusanos que son cilíndricos, voy a tener gusanos que son aplanados dorsoventralmente. ¿Ok? Y estos que tienen forma de hojas que pueden ser largos o pueden ser chiquitos en forma de hoja. Entonces son metasuarios porque tienen múltiples células, son invertebrados porque no tienen hueso, pueden ser cilíndricos o aplanados, como venía diciéndoles ahora, y pueden ser segmentados o no. O sea, pueden tener segmentos como esto que está acá, esta tenia, o no tener segmentos como este que está acá y este que está acá. Están desprovistos de miembros articulados, es decir, no tienen patas. Se dividen entonces en nemátodes, platelmintos y anélidos. Y dentro de lo que nosotros vamos a realmente ver, solamente nemátodos y platelmintos, porque estos no son importantes no tienen mucha importancia, excepto históricamente las sanguijuelas que se utilizaban para desangrar a la gente. Ok, entonces vamos a estudiar nemátodes y platelmintos. La primera unidad solamente vamos a ver nemátodes y en la segunda unidad vamos a ver los platelmintos y comenzamos con los protozoarios. Entonces, primera unidad, nemátodes. Vamos a ver todos aquellos vermes que sean redondos o cilíndricos, que son los grupos más evolucionados del grupo. ¿Ok? Después, los platelmintos son vermes planos y se dividen en céstodes y tremátodes. Ya lo vamos a ver. Y los anélidos, que son gusanos segmentados, que no solo nos interesaría las sanguijuelas, pero que igualito tampoco es que las vayamos a estudiar Profe, mucho acá. Dígame. ¿A qué se refiere Cestodes? Ya lo vamos a ver, porque eso lo vamos a explicar todo ahorita. Lo que Ah, pasa ok, es que no, gracias. ajá, con fotos, con todo, ¿ok? Entonces, los helmintos se dividen en dos filos, nematelmintes y platelmintes, ¿ok? Entonces, nematelmintes, los vermes cilíndricos, este que ven aquí es un ascarilumbricoides, y tremátodes y céstodes, que van a ser tremátodes, que son forma foliácea, que tienen forma de hoja, o son aplanados dorsoventralmente, y los céstodes, que son segmentados, y que son también aplanados dorsoventralmente.
Entonces, los platelmintos tienen cuerpo plano, son aplanados dorsoventralmente, tienen un tegumento blando, son acelomados, o sea que tienen cavidad celómica, y son hermafroditas en su mayoría. Excepción, después le digo la excepción. Pero tienen dos clases, los cestoidea y la tremátoda, ¿ok? Que son los cestoides y tremátodes. Los nematelmintos son vermes redondos, tienen un cuerpo cilíndrico con tegumento quitinoso, es decir, que tienen una cutícula, presentan cavidad celómica y habitualmente tienen dos sexos, son dioicos. O sea que este acelomado significa que no tienen cavidad celómica, que son los platelmintos, y los nematelmintos tienen cavidad celómica. Y la clase es nemátoda. Entonces, dentro de los nematodes vamos a tener Enterobius vermicularis, que produce oxyuriasis, aquí esto es con I latina, Trichuris trichura, que produce trichuriasis o tricocefalosis, Ascaris lumbricoides, que produce ascaridiasis, Necator americanos, que produce necatoriasis, Ancylostoma duodenale, que produce anquilostomiasis, Strongyloides estercoralis, que produce strongyloidiasis y larva curres, y después tenemos nematodes tisulares del hombre, que ya no son intestinales como los que están aquí arriba, sino tisulares. Vamos a tener Toxocara canis, Toxocara cati, que produce larva migrans visceral o larva migrans ocular, Ancylostoma ceilanicum, brasiliense, que producen larva migrans cutánea, Oncocerca volvulus, que produce oncocercosis, Buchereria bancrofti, que produce filariasis linfática o buchereriosis. Todo esto es lo que vamos a ver en esta unidad, ¿ok? Junto con los insectos, los artrópodos. Y en la segunda unidad, esto es lo que vamos a ver. Los platelmintos o vermes planos se dividen en tremátodes y céstodes. Los tremátodes son vermes foliáceos, es decir, que tienen forma de hoja, y tenemos estos tres géneros, chistosoma, que dentro de los chistosomas, el que vamos a ver porque hay en Venezuela es Schistosoma manzoni, que produce esquistosomiasis manzónica o bilarcia. Después tenemos fasciola hepática, que produce fasciolasis, y Paragonimus westermani o Paragonimus sp, porque hay otros más, que produce paragonimiasis. Y tenemos los céstodes, que son vermes acintados, que son los que vamos a ver, son Taenia saginata, que produce teniasis, Taenia solium, que produce teniasis y cisticercosis, Echinococcus, varias especies como Echinococcus granulosus, Vogeli, etc., que producen hidatidosis o quiste hidatídico, e Hymenelepis nana y Hymenelepis diminuta, que producen himenolepiasis. Entonces, los nematodes son gusanos redondos cubiertos por un tegumento o cutícula que les permite resistir a la acción de las pepsinas y tripsinas, y de esa manera subsisten en el intestino cuando se producen. ¿Okay? Entonces fíjense que tienen cavidad celómica, que es este espacio que hay entre el equivalente a lo que serían los organelos internos del parásito. Esto que está acá, que es la cavidad celómica, tiene una cutícula externa, tiene una capa muscular, y va a tener entonces el intestino, estos son los nervios, los cordones neurales, los testículos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, las células musculares de los helmintos, cuando uno hace un corte transversal de ellos, van a ver tres tipos de células. ¿Ok? Voy a tener las fibras musculares polimiarias, que las presenta Ascaris lumbricoides, porque son numerosas células musculares fusiformes proyectadas hacia la cavidad celómica, que es esto que ustedes ven acá. ¿Ok? Cuando lo comparan con las meromiarias, que son pocas células musculares que son anchas y laxas, que la ven acá, son estas que ven acá, anchas y laxas. El ejemplo es ancilostoma. Y holomiarias son pocas células musculares no proyectadas y no hay interrupción, como este caso que hay interrupciones, en estos que hay acá, que hay interrupciones. En este caso no los hay, y que es la que presenta Trichuris trichiura. Eso antes se los preguntaba mucho, pero la verdad verdadera es que yo esto no lo pregunto porque me parece irrelevante. Entonces, los nematelmintos tienen sistema digestivo, tienen sistema reproductor excretor y nervioso. ¿Ok? Entonces fíjense que tienen el azul es el sistema digestivo, que va a terminar, empieza en una boca y va a terminar en la extremidad anterior y termina en el ano, a veces en la extremidad posterior. El ano puede estar en muchos lugares. Fíjense que aquí hay un polo excretor aquí adelante. Van a tener aparato reproductor,
que va a depender de si es macho o hembra, que tengan útero, vagina, ovarios igualitos que cualquier aparato reproductor, o testículos y conductos eferentes, etc. Tienen un aparato excretor, que es este que está aquí puesto en rojo, y tienen un encéfalo y nervios, que es esto verde que ven a lo largo del parásito. Vamos ahorita entonces a definir lo que es un geohelminto y un biohelminto. Un geohelminto son aquellos parásitos que precisan la tierra para continuar su ciclo biológico. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Ascaris lumbricoides, Trichuris, trichuras, Trogiloides, todo lo que son se asocian a tierra y necesitan que cuando el huevo es excretado por las heces del humano, caigan en una tierra fértil que les permita que dentro del huevo se desarrolle la larva infectante para que el huevo sea infectante, o que salga la larva y se evolucione a la larva infectante en el suelo para poder penetrar la piel en el caso de Strongyloides y Ankylostomides. ¿Okay? Y entonces todo parásito que necesita la tierra para convertirse en la forma parasitaria infectante, es decir, que la forma parasitaria de eliminación no es la misma forma parasitaria infectante, se consideran geohelmintos porque necesitan ese paso por la tierra para madurar. Biohelminto sería todos aquellos helmintos que requieren de un hospedador intermediario para completar su ciclo biológico. ¿Ok? Entonces necesitan tener a juro un ser vivo extra, además del hospedador definitivo, donde completar su ciclo biológico para poder convertirse en la forma parasitaria infectante para ese hospedador susceptible, que es el caso de Schistosoma, Fasciola, Paragonimus, Tenia, Echinococcus e Hymenolechis. Entonces, los geohelmintos, como solamente tienen un hospedador definitivo y no tienen hospedadores intermediarios, se consideran de ciclo monoxeno. Utilizan el medio ambiente en una fase de su desarrollo, pero el resto del ciclo se desarrolla en un solo hospedador, que es el humano. Bueno, los que nos interesan a nosotros. Por ejemplo, los anquilostomidios, Ascaris, Trichuris, todos tienen un ciclo biológico monoxeno porque solo tienen hospedador definitivo. Strongyloides heterocorales. Los biohelmintos tienen un ciclo heteroxeno porque necesitan tanto un hospedador definitivo como un hospedador intermediario, uno o dos hospedadores intermediarios. ¿Ok? Por ejemplo, todos, Hymenolechis nana, Tenia, Fasciola, todos. Entonces, Tenia necesita al cochino, Tenia solium, a la vaca, el Tenia saginata. Fasciola necesita una vaca, perdón, a la vaca no, a un caracol, porque la vaca es definitivo. Necesita un caracol para poderse desarrollar. Paragonimus necesita un cangrejo para poderse desarrollar y un caracol. Hymenolechis necesita... Hymenolechis tiene los dos ciclos. Pero normalmente, pues, para ponerlo aquí, tendría que ser el cisticercoide dentro de un gorgojo. Ok, entonces, en los nemátodes son cilíndricos, vamos a ver las diferencias. Los nemátodes son cilíndricos, los tremátodes son planos y los cestodes son planos. Excepción, la hembra de Schistosoma es cilíndrica como los nemátodes, pero el macho es plano. Ok, y por eso entra dentro de los tremátodes. Formas evolutivas. En general, todos tienen huevos, varias larvas, porque no es una sola, y adultos. Ok, pero son específicos de acuerdo a cada uno de ellos. Ok, entonces, los nemátodes y tremátodes miden milímetros a centímetros, mientras que los cestodes van de centímetros a metros, son más grandes. También difieren en los tamaños de los huevos, pero todos miden micras. Los nemátodes tienen larvas L1 hasta L4. L5 es el adulto joven. Antes de convertirse, fíjense que las larvas son microscópicas, mientras que el adulto suele ser macroscópico. Los tremátodes van a tener sus larvas, no se llaman ya L1, L2, L3, ni L4, ni L5, sino que se llaman miracidios, porozoístos, redia, cercaria, metacercaria. Y en el caso de los cestodes, dependiendo de cada uno, se va a llamar cisticerco, cisticercoide o ideátide. La forma parasitaria de eliminación, los nemátodes se eliminan en forma de huevos, excepto Strongyloides, que se elimina en forma de larva L1 o rhabditoide.
Los trematodes y los céstodes se eliminan en forma de huevos. La forma parasitaria infectante, en el caso de los nematodes, la mayoría son huevos larvados, excepto estrongiloides y anquilostomidios, que se infectan por la penetración de la larva L3. Esto está mal. Una larva L3 que es la infectante. Y la forma parasitaria infectante de los trematodes son cercaria en el caso de Schistosoma o metacercaria en el caso de Fasciola y Paragonium. En el caso de los céstodes pueden ser huevos o larvas dependiendo de la enfermedad de la que estemos hablando. Los nematodes penetran por vía oral, excepción estrongiloides estercoralis y las filarias, o los anquilostomidios que penetran por oral y cutáneo. Los trematodes pueden ser cutánea, Schistosoma manzoni, oral, Fasciola hepática y Paragonimus. Y los céstodes todos son por vía oral. Entonces, como dijimos antes, los nematodes son de ciclo monoxeno, excepto las filarias que son biohelmintos. Los trematodes son heteroxenos, las filarias son heteroxenas también, y los céstodes son monoxenos, excepto Hymenoleucis que puede o no ser heteroxeno. Las amplitudes, pues va a depender de cada uno para que sean estenoxenos o eurixenos. Eso lo verán después con cada uno. Hospedador intermediario. Las filarias necesitan un hospedador intermediario solamente de los nematodes, mientras que los trematodes y los céstodes siempre necesitan de un hospedador intermediario. El hospedador definitivo de los nematodes y de los trematodes es el humano. Puede infectar otros animales dependiendo del género y la especie. Los trematodes, Fasciola, el humano puede ser de hospedador definitivo, pero hay otros hospedadores definitivos además del humano. En el caso de los céstodes, el hospedador definitivo de Echinococcus es el perro y de Hymenoleucis es los roedores, pero también los humanos. Y aquí me falta Tenia. El hospedador definitivo de Tenia siempre es el humano. Hospedadores accidentales, nosotros somos hospedadores accidentales de Tenia, de Toxocaracani, de Toxocaracati, de Celostoma brasiliense, Amniostoma caninum. Los trematodes no existen hospedadores accidentales. Y en el caso de, somos accidentales también de Echinococcus, de todos los Echinococcus SP y de Tenia solo. Cuando nos da neurocisticercosis somos hospedadores intermediarios, pero que nos convertimos porque tenemos la forma parasitaria que infecta al intermediario, pero no se supone que a nosotros nos coma ningún otro humano, por ende no somos accidentales para Tenia solo, además de definitivos. Ok, los nematodes se pueden transmitir a través de vectores mecánicos porque puede haber moscas que nos contaminen alimentos a través de llevar huevos en las patas, pero eso es solamente para los parásitos intestinales, no para los helmintos intestinales y no tisulares, que requiere de vectores biológicos porque necesitan al vector biológico para desarrollarse. Todas estas cosas las van a ver después con cada uno de los parásitos, no se asusten. Los trematodes requieren siempre vectores biológicos porque requieren de caracoles, y los céstodes sí pueden tener hospedadores mecánicos que muevan los huevos. Dentro de las características morfológicas, los nematodos tienen cutícula en su capa más externa y una musculatura única alrededor por debajo de la cutícula. Los trematodes tienen dos ventosas, una oral y una defijación, ventral de fijación, y los céstodes están compuestos, tienen el escólex, que es la cabeza, que tiene 4 ventosas, después tienen un cuello y un estróbilo, que es el cuerpo, conformado por proglótides. Entonces, como vimos entonces, la cutícula es la capa externa, después tienen esta capa muscular, y tienen entonces otras fibras musculares, etc. Los trematodes tienen dos ventosas, que es la ventosa oral y la ventosa ventral. Y los céstodes, este es el ejemplo, esto es una fasciola, que tiene la ventosa oral y la ventosa de fijación ventral. Y los céstodes, que esto que está aquí es un céstode, tienen un escólex, que es la cabeza, que está conformado por un rostelo, 4 ventosas, no se ve la que está atrás, pero detrás de esta hay otra, y el cuello, y el cuerpo está conformado por proglótides, que son estos segmentos que ustedes ven acá. Lo van a ver después, y el cuerpo se llama estróbilo. Entonces se ve de esta manera.
El aparato, los nematodes tienen aparato digestivo completo que va desde la boca hasta el ano, mientras que los tremátodes es incompleto, no tienen ano, y los cestodes no tienen aparato intestinal. Entonces, los tremátodes, fíjense que tienen el intestino, pero no hay ano, y los cestodes tienen solamente un tronco excretor, pero no hay como tal un aparato digestivo. Los nematodes dijimos que tenían ambos sexos, femenino y masculino, que es lo que significa que son dioicos. Los tremátodos son hermafroditas, es decir, que son machos y hembras. Un mismo especie es macho, o sea, tiene ambos sexos, macho y femenino y masculino dentro de la misma especie. La única excepción es Schistosoma, que sí tiene un macho y una hembra. Y los cestodes sí son todos hermafroditas. Entonces la reproducción de todos es sexual, pero los cestodes y los tremátodes son hermafroditas. Entonces tenemos en los nematodes macho y hembra, el macho siempre es más chiquito que la hembra y tiene la extremidad caudal enrollada ventralmente. Y los tremátodes son hermafroditas, o sea que en su interior, tanto los cestodes como los tremátodes van a tener ovarios. Aquí están el útero, que no está desarrollado porque todavía no tiene huevos, pero todo esto es el útero, que va a tener bueno, aquí no lo ponen, pero aquí lo ponen como que si aquí hay un pene y hay la unión entre el masculino y el femenino y tiene que haber testículos y todo. Y acá se ve el útero, se ven las ramificaciones uterinas, no son las mejores fotos, pero se ve todo el aparato genital, tanto femenino como masculino. La única excepción de los platelmintos que sí tiene dos géneros es la hembra, que es esto que ustedes ven acá, de Schistosoma, que ella sí es cilíndrica, pero el macho tiene forma de hoja igual que el resto de los tremátodes. Entonces, la esquistosomiasis y la geodelmintiasis son enfermedades parasitarias de mayor prevalencia en el mundo, se asocian a malnutrición, producen anemia, retraso en el crecimiento. La morbilidad puede reducirse mediante el tratamiento sistemático con dosis únicas de los medicamentos. ¿Hay alguna pregunta? No, profe, creo que no. Bueno, no sé, Ok. por mi parte está bien. Ok, No sé esta si- clase era menos corta, aunque igualito. Sí. Bueno, sí. No, profe. Ok. Bueno, chicos, entonces nos vemos mañana. Más ¿A o qué menos hora, a esta profe? Gracias. más o menos a esta misma hora, si no les importa. O sea, a la misma hora Ok. que